Buenas tardes, mi nombre es Eladio Jiménez, soy estudiante de la asignatura Derecho del Trabajo y la Seguridad Social con la profesora Inmari García en la Universidad Fermín de Barquisimeto. Mi exposición de hoy trata sobre los beneficios que obtienen los trabajadores luego de una incidencia o accidente laboral a través de la LOXIMAC. La LOXIMAC, que es la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones en Medio Ambiente de Trabajo, establece a partir del título 7 que se titula de las prestaciones, programas, servicios y de su financiamiento. Es un título que explica y detalla cómo se va a apoyar al trabajador luego en la parte de indemnizaciones de diferentes ramos, luego de un accidente laboral. Tenemos que el artículo 78 establece la categoría de los daños que puede sufrir el trabajador, bien sea de enfermedades ocupacionales o accidentes de trabajo, las cuales se clasifican en 6 categorías. La primera es la categoría de discapacidad temporal, la segunda es la discapacidad parcial permanente, la tercera es la discapacidad total permanente para el trabajo habitual, la cuarta es la discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de discapacidad, de actividad, la quinta es la gran discapacidad y la sexta es la muerte del trabajador. Entendiendo entonces que estas prestaciones serán canceladas por la Tesorería de la Seguridad Social con cargo al régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo. De manera tal que esas son prestaciones que nacen del Estado, pues vienen los recursos del Estado a través del financiamiento que obtiene con las recaudaciones correspondientes. Siguiendo entonces, al final del artículo 78 se establece que las pensiones serán incrementadas según la inflación registrada en el país. El artículo 79 detalla o explica la discapacidad temporal, que es la contingencia que a través de un accidente de trabajo el trabajador deja de trabajar por un tiempo determinado. Se establece que el trabajador va a tener derecho a una prestación dineraria equivalente al 100% del monto del salario en referencia a la cotización correspondiente al número de días que dure la incapacidad. Es decir, el trabajador dura un mes, 2 meses sin trabajar. Aparte de su sueldo, también va a tener el sueldo de ese 100% establecido en el artículo 79. Establecen otros detalles. Incluso al final de este artículo se establece que el trabajador puede permanecer con una capacidad temporal hasta 12 meses. Agotado ese lapso, el trabajador debe ser evaluado por el Instituto Nacional de Prevención y Salud Laboral con el fin de determinar si el trabajador pasa la condición ya de recuperación para reinserción laboral, es una nueva clasificación, o si queda con una categoría de discapacidad que puede ser permanente, total, absoluta o gran discapacidad. Es decir, que primero viene un periodo de, vamos a llamarlo reposo, según la enfermedad o el accidente. Luego de ese reposo, donde el trabajador sigue cobrando su 100% del sueldo, viene una evaluación luego de un año para saber si entra en una discapacidad permanente, depende de la clasificación. El artículo 80 establece cómo se define y clasifica la discapacidad parcial permanente, que tiene que ver con unas disminuciones de sus capacidades laborales a través de un porcentaje, y establece que el trabajador va a recibir una renta vitalicia cuando es permanente, que tiene que ver con 14 mensualidades anuales. Es decir, cuando la discapacidad es permanente, el trabajador va a recibir renta vitalicia. Igualmente, con el artículo 81 establece que cuando la discapacidad total es permanente total para el trabajo habitual, recibe también su renta vitalicia, al igual que las demás discapacidades que hablan, como le dice el artículo 82, una discapacidad absoluta permanente para cualquier tipo de actividad laboral, y el artículo 83 que habla de una gran discapacidad. De manera tal que esos artículos detallan los porcentajes y la manera como el trabajador va a recibir su pensión, bien sea temporal, vitalicia, por motivo del accidente laboral sufrido.
El artículo 84 establece que durante los primeros 5 años otorgada cualquier discapacidad, el Instituto Nacional de Prevención y Seguridad Laboral podrá ordenar la reevaluación del pensionado a objeto de verificar si sigue con la misma condición o ha logrado alguna mejora. Cuando el trabajador muere, ¿verdad? En el artículo 85 se establece que sus sobrevivientes herederos recibirán un pago único distribuido en partes iguales equivalente a 20 salarios mínimos urbanos vigentes. Igualmente se computan también los gastos de entierro. También se establece la pensión de sobreviviente cuando el trabajador muere y, a consecuencia de una enfermedad laboral, tenemos que tienen derecho de pensión sobreviviente las personas que dependían del causante. Es decir, que pueden ser los hijos o hijas menores de 18 años o 25 años si estudian universitarios, el viudo o la viuda, los y los ascendientes. A partir del artículo 87 se establece la cuantía de esos montos, ¿verdad? Y el artículo 88 se establece también la pensión de sobrevivencia, también establece cómo va a ser la cuantía para los sobrevivientes. El 89 establece que se aplica en caso de desaparición del causante. Establece el 89 que a efectos de esta ley se considera que la ausencia presunta regulada en el Código Civil posibilita que los presuntos sobrevivientes accedan provisionalmente a la pensión de sobreviviente. Esta provisionalidad se extingue con la cesación de declaración de ausencia o declaración de muerte presunta, es decir, pasado un tiempo reglamentario de la desaparición del causante o del trabajador, luego, al pasar un tiempo reglamentario, se declara la muerte presunta. También la sección 2 de la tercera, el artículo 7 del octavo de la ley, perdón, del título octavo de la ley, establece en la sección 2 la atención médica integral para los trabajadores que han sufrido un accidente laboral y programas de capacitación, reinserción en la sección 3 y bueno, esos son los beneficios más importantes que obtiene el trabajador luego de un accidente laboral establecido en la LOCIMAC. Bueno, muchas gracias por su atención.